Los franceses son fríos. Egocéntrico, orgulloso, ¿no? Se molestan y pueden llegarlo a tratar mal por uno ser latino. Tú vienes quedando siendo nulo. Uno de los videos más aclamados en casi cada país que visitamos es ¿qué piensan los latinos de los locales? Bueno, en esta ocasión nos encontramos en La France, para ser más específico, París. Así que abróchense los cinturones. Et bienvenue a otra ruta. Empecemos con la primera pregunta. ¿Cuánto tiempo tienes viviendo en Francia? Llevo 8 años viviendo acá en París. Llevo aquí aproximadamente 2 meses. Estoy por cumplir un año de haber venido a Francia. Más de 11 años. Si tuvieras que describir a los franceses con una sola palabra, ¿cuál sería? Con una sola palabra. Dominantes. Educados. Amables. Tal vez que son un poco personas serias, a comparación de nosotros que estamos acostumbrados a ser un poco más risueños, pues ellos son serios. Ser personas que trabajan y saben lo que quieren en su vida. Dominantes porque en este tiempo he salido con algunas personas de acá, casi en todas veo la misma característica. Son un poco egocéntricos y siempre quieren como que dominar en la relación. Bueno, arrancamos picante, pero también tengo otra pregunta. ¿Qué es lo que más te gusta de los franceses? No, lo que me gusta de los franceses, de la francesa, que son muy amables y dan todo lo que viene siendo el amor. Y me he topado con algunas personas que como decía anteriormente, pueden ser un poco serios, pero realmente son muy buenas personas, bastante bondadosos y amables. En el sentido de que al menos en algunos lugares de trabajo, cuando he estado visitando algunas casas trabajando, nos ofrecen algún vaso de bebida, alguna galleta, un panito o algo, que eso pues muchas veces no se ve. Yo había escuchado mucho de que decían que acá en Francia por lo menos no se bañan, que son sucios y eso, pero la verdad es que en mi experiencia totalmente falso, ¿no? No he visto eso, muy limpios. Ya que estamos hablando de los franceses, no podemos dejar de hablar de lo que es el idioma. Y bueno, mis primeras palabras en francés la aprendí viendo unos muñequitos que tenían como protagonista a Dexter y a Didi. Dexter era un genio y al otro día él tenía una clase de francés, pero no tenía tiempo para aprender. Así que decidió usar un audio de clase de francés y escucharlo toda la noche. Pero este audio se frizó y se quedó repitiendo la misma frase una y otra vez. Y esta frase era omelette du fromage, de la cual yo sé que fromage significa queso y omelette es como quien dice una tortilla de huevo. O sea, es como que una tortilla de huevo con queso. Pero lo que quiero preguntar con todo esto es ¿cuál es la palabra francesa que a ti más te gusta? La palabra francesa que más me gusta, vaya pregunta, un poco complicado. Ay, no te sabría decir la verdad. La que he escuchado y la que me gusta, Je t'aime. Je t'aime, que significa te amo, te quiero. En Latinoamérica, antes de ser novios, bueno, hay un cortejo, ¿no? Quizá y ahí, bueno, te quiero, te estimo, te aprecio, me gustas. Pero aquí no, la única palabra que se utiliza es je t'aime, te amo. ¿Cuál es la experiencia más extraña que has tenido con un francés? La experiencia más extraña que tuve con un francés, me pasa mucho de que cuando digo que soy de Argentina y que me empiezan a preguntar como, es la capital de Brasil, o me dicen, sos rubia. Muchos franceses quizás no saben dónde queda Argentina o no saben que los latinos somos todos diversos, no somos de una solamente categoría o generación o lo que sea. La experiencia más extraña que he tenido con un francés es que fui a trabajar a su casa y pues me dice vamos a almorzar, pero creo que iba con otras intenciones más que ser amable conmigo. El francés a veces es muy incómodo de entendernos lo que viene siendo el idioma nosotros español. Cuando tú hablas y dices, güey, yo comprends pas. Se quiere decir yo no comprendo. Yo hablo francés, pero hablo un francés ligado con el acento latino. Cuando tú vas a hablar francés, te tienes que hablarlo muy perfectamente, o si no, tú vienes quedando siendo nulo. Cuando yo llegué acá inicialmente, yo soy una persona muy sociable, muy extrovertida. Y no podía comunicarme muy bien con las personas por el mismo idioma, ¿no? Entonces decidí descargar una aplicación de citas, salí con una de esas personas y bueno, fuimos a cenar y todo muy lindo, la verdad, la pasé súper bien, súper caballeroso y todo. Pero me di cuenta que para ellos, al tú aceptarle la cita, ya estás comprometiéndote. No como en Latinoamérica, ¿no? Que tú sales con un amigo y normal. Acá ya piensan que eres su novia. No es necesario como que preguntártelo necesariamente,
ya automáticamente ellos piensan que son tu pareja, ¿no? Y se comportan como tal. Una de las cosas por lo cual se conoce a los franceses es porque es el país de la moda. Y si andas por el Champs-Élysées te darás cuenta de que hay muchas tiendas de marcas sumamente famosas, como Louis Vuitton, Hugo Boss. Viendo este tipo de ambiente, ¿será que los franceses van todos a la moda? En el tiempo que llevo acá, sí podría decir que los franceses están a la moda, o al menos la moda de este tipo de países. Pues vemos unos estilos un poco extraños tal vez para nosotros, diferentes totalmente de nuestra cultura. Yo diría que sí, pero el francés va todo a la moda y está el bohemio que va a la moda no yendo a la moda. Por ejemplo, ahora se usa mucho de ir a locales vintage, a las fraperies, a locales de segunda mano y se visten con cualquier cosa. Eso ya empezó a ser como un estilo de vida, una moda. Y después está el clásico, están los aritos Chanel, están los tapados. Yo, por ejemplo, acá la gente me mira como, oh, tenés un tapado de color. Y sí, yo le meto un poco de picante y de color al francés. Algunos sí, los que yo he podido conocer regular, ¿no? No es que todos estén 100% vestidos a la moda con ropas de marca conocidas, ¿no? ¿Y cómo serán los franceses con lo que es el dinero? ¿Será que ellos son sueltos del bolsillo? Yo te diría que depende. Los franceses son sueltos de bolsillo para lo que quieren. Me han dicho muchas chicas de Latinoamérica que quizás estamos acostumbradas a que si vas a una cita, bueno, la primera pago yo, la segunda vos. Acá no, acá el francés agarra la calculadora mitad y mitad y no paga nada extra. Tienen dinero para lo que quieren. No es que van desparfirrando para todos lados. La capital de Francia, o sea París, también suelen llamarla la ciudad del amor. Puede ser que esta sea una de las razones por la cual se diga de que los franceses son románticos, pero ¿realmente lo son? Bueno, los franceses son románticos porque este viene siendo lo que viene siendo el país del amor. Los franceses son fríos. Lo que la gente imagina del francés con la boina y con... Tenés de todo estilo, todos los estilos. El francés es un poco más frío. El francés es el que te invita a salir y estás 5 meses saliendo y te dicen, che, mirá que no somos novios, mirá que... El latino no, el latino te agarra la cintura y te dice, vamos, ¿a dónde querés ir? Te llevo al fin del mundo. Y, a mí me parece. Es el país del amor. Mira para que tú veas el ejemplo, mira el ejemplo, mira. Te pongo el ejemplo. El francés viene siendo un amor perfecto, como se dice. Cuando un francés o una francesa se enamora, se enamora. Sí, de alguna forma se puede decir que son detallistas, pero también un poco fríos. No son tan cariñosos como los latinoamericanos. No están 100% con mensajes, con llamadas. Yo creo que los latinos son más románticos. Ahora, donde hay romanticismo, lamentablemente también a veces suele haber infidelidad. ¿Quiénes son más infieles? ¿Los latinos o los franceses? Los latinos, cariñosos y todo, pero les gusta estar con muchas mujeres en Latinoamérica. No, acá yo he visto que no. Se comprometen en una relación y están. Yo creo que los dos. Los latinos nunca pueden tener una sola, siempre quieren estar probando y siempre quieren probar y probar. El francés cuando se enamora por la vida entera, ¿me entiendes? En mi caso yo soy como los franceses, cuando yo me enamoro, yo me enamoro. Yo tuve una francesa, ahora tengo una chilena, pero me quedé con lo que viene siendo el instinto de los franceses. Me gusta su forma de los franceses, cuando uno se enamora, se enamora. Los latinos, porque la cultura es bien diferente en el sentido de que somos más alegres, más llevaderos, compartimos con más personas, un poco más abiertos. Acá sí son de mente más abierta, pero tal vez en otros sentidos, como tal vez podríamos verlo en ciertos consumos de sustancias. Es muy común verlo en las calles, si uno está parado y se da cuenta y pues tranquilo, nadie dice nada, no hay problema. Cada vez escucho más historias de amigas, porque tengo muchas amigas de Latinoamérica que están casadas y que salen con franceses, de que el francés mete los cuernos, son infieles, pero aparte como, sí, bueno, estuve con alguien. Y en cambio en Latinoamérica es, ¿cómo que estuviste con alguien? Vamos a hablar. Yo creo que los dos son infieles, pero al francés le importa poco y el latino es como, lo hace mejor, lo oculta mejor. ¿Qué es lo que menos te gusta de la cultura francesa? Lo único que no me gusta es la cultura francesa, que por la mañana el desayuno viene siendo pan, que no viene siendo como los dominicanos, arroz con huevo y yuca y plátano, tú sabes, que viene siendo pan y pan con mantequilla y ya. Lo que menos me gusta de los franceses es que son tan educados que cuando te dicen las cosas no te lo dicen así directo como los latinos, sino que dan vueltas y vueltas y vueltas para decírmelo. Yo sé que no se puede repetir quizá, pero no me gusta que el hombre sea así dominante, quizá un poco egocéntrico.
orgulloso, ¿no? Porque yo también soy una persona con carácter y también me gusta dominar. Entonces quizá por ese sentido puedo luchar un poquito. Lo que menos me gusta de los franceses es que estrictamente, al menos cuando uno está comenzando, cuesta un poco con el idioma. Estrictamente de verdad, y que ellos buscan que se les hable en su idioma, a pesar de que uno pueda comunicarse en inglés, que se cree que es una lengua general, pero acá pues no abarca mucho. En nuestros viajes a Francia, una de las cosas más complicadas ha sido la comunicación, porque al parecer ellos no hablan nada más que el francés. Pero ¿será esto cierto? ¿Es verdad que los franceses no hablan inglés? Los franceses hablan inglés, pero no te quieren hablar a vos inglés. No van a hablarte a menos que le digas un par de palabras en francés. Les cuesta mucho cambiar de su idioma a otro idioma, pero sí, la mayoría habla, aunque sea un poquito habla inglés. Normalmente con las personas que yo me suelo comunicar aquí es en inglés, ¿no? Gracias a Dios. Acá se me ha hecho un poco más fácil hablar el inglés que el francés. Sí hay muchos que sí hablan el idioma, pero en su mayoría tienen poco conocimiento o no les gusta hablar en francés. Que creo que más es que no les gusta hablar en francés, sino que únicamente pues en su idioma. Ahora, hemos llegado a un tema más picante, porque es algo que todo el mundo lo puede experimentar de una manera diferente. La pregunta es, en tu experiencia, ¿son los franceses racistas? No podría generalizar si los franceses son racistas, pero en mi opinión personal hay muchos que sí. Sí, hay muchos racistas, sí. Me encantaría decir que no, pero hay muchos que te miran de arriba abajo, hay muchos que te critican por venir de Latinoamérica, hay muchos que te critican por venir de otras partes del mundo. Y me los he topado tal vez con jefes de trabajo. Si uno tal vez hay ciertas palabras que todavía no dominan el francés, se molestan y pueden llegarlo a tratar mal por uno ser latino. Pero está cambiando la sociedad. Hay cada vez más personas que te dicen, no, venís de otro lugar, te cuesta tanto, vamos, te llevo conmigo, te ayudo. Pero sí, a nivel general son un poco racistas. No, para mí, después que yo conocí lo que viene siendo la cultura francés, son de personas que son muy educadas, muy tranquilas, muy calmas. Conmigo no, pero sí también me han comentado mucho que a las personas que vienen fuera, ellos se creen un poco superiores, ¿no? Pero de ahí más allá, quizá un nivel de racista, no. Nos encontramos en el mercado de las pulgas. Realmente, si andas por aquí, ves que es una mezcla total de culturas. Si algo hemos aprendido en nuestros viajes es que ninguna cultura es mejor que otra. Cada cultura tiene algo de lo que puedes aprender. Así que queremos hacer la siguiente pregunta. ¿Qué tienen los franceses que le hace falta a los latinos? El queso. Los quesos son riquísimos acá. El vino, si bien en Mendoza tenemos muy ricos vinos en Argentina, el queso y el vino de acá es espectacular. Estudia, hace formaciones, hace cualquier cosa. En Latinoamérica tú ves que los hombres, son un poco más dejados, no todos por supuesto, ¿no? Algunos sí, hablando por un porcentaje así más del 80%. Francia es un país primermundista, por lo tanto la misma gente, los mismos hombres son súper ordenados, priorizan lo que son sus metas. He visto mucho eso, ¿no? Que acá quizás se puede ver ese cambio. La harina, chicos, ¿probaron las baguettes acá? Están buenísimas las baguettes, los panes, todos los croissants, esos están buenísimos. Y al latino falta llevar un poco de harina para allá. ¿Qué les puede faltar a los latinos que a los franceses les sobra? Pensaría que educación. Dejando fuera, o por un lado, el tanto ser un profesional universitario, sino en su forma de comportar. Son muy respetuosos y educación en general. ¿Qué le hace falta a los franceses que a los latinos les sobra? Tal vez empatía, solidaridad. Meterse en la ambiencia, en lo que viene siendo el cha-cha-cha, la bachata, el merengue, el mambo, lo que les gusta a nosotros los dominicanos. Le falta calor acá. Acá están todos con cara mala porque es invierno el 90% del año, más o menos. Esa alegría que nos puede caracterizar a nosotros. En Latinoamérica, mayormente, las mujeres estamos acostumbradas a que los hombres nos inviten. Acá en Francia me ha pasado ya en 2 oportunidades que no te invitan, tú tienes que pagar tus cosas, tus cuentas y todo eso. Si te gustó este video, dale a like, comparte y si aún no lo has hecho, suscríbete. Nos vemos en la próxima ruta.